Muy buenos días para todos. En nombre de la Cámara de Buenos días, Comercio del Suroriente del Tolima, de nuestro presidente ejecutivo Jaime Eduardo Melo Palma, les damos la bienvenida a este espacio virtual en el que trataremos el tema mecanismos de negociación de deudas para empresas en tiempos de crisis. Hoy nos acompaña el doctor Juan Carlos Urazán, él es abogado y está como conferencista. Les recordamos a todas las personas que estamos en directo por nuestro Facebook Live, ahí pueden escribirnos sus dudas, sus preguntas y al final de la conferencia las vamos a resolver. Le damos paso a nuestra directora jurídica, Adriana Conde, para que presente al doctor Juan Carlos Urazán. Bienvenidos nuevamente a todos y gracias por acompañarnos el día de hoy. Buenos días, muy buenos días a todas las personas que en este momento nos siguen, al doctor Juan Carlos Urazán, a todo su equipo de trabajo. Muchas gracias por atender nuestro llamado, muchas gracias por vincularse a esta actividad muy oportuna en estos momentos por la cual nuestros empresarios atraviesan situaciones muy complejas debido a la pandemia por la que se atraviesa el mundo entero. En nombre del presidente ejecutivo, el doctor Jaime Eduardo Melo Palma, de su junta directiva y todos los funcionarios, bienvenido, doctor Juan Carlos, por acompañarnos. Les presento al doctor Juan Carlos Urazán. Él es abogado con estudios de especialización en Derecho Laboral de la Universidad del Rosario y Externado de Colombia, Derecho Económico de la Universidad Nacional de Colombia, asesor y consultor de empresariales, representando más de 150 compañías en trámites concursales. Muy buenos días, doctor Juan Carlos, y adelante, muchas gracias. Buenos días, muchas gracias. Un cordial saludo para todos los asistentes a esta conferencia virtual. Empiezo por dar un especial agradecimiento al doctor Jaime Eduardo Melo Palma, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio del Sur y Oriente del Tolima, a la junta directiva de esta importante entidad, al equipo de trabajo de Urazán Abogados que siempre nos acompaña en esta clase de conferencias y que en buena medida las hacen posible. Dicho eso, me permito empezar por señalar lo siguiente. Bien sabido es que esta serie de mecanismos de negociación en épocas de dificultad económica como la que estamos viviendo, pues se han presentado con mucha frecuencia. Uno realmente ve que todas las cámaras de comercio, las agremiaciones, siempre en procura del apoyo a los empresarios, pues han abierto esta serie de espacios que les facilitan a las empresas tomar las mejores medidas para enfrentar situaciones de dificultad empresarial. Nunca antes se había conocido una situación en lo personal, debo decirlo, que afectara tanto lo que es el desarrollo empresarial. Hoy las expectativas realmente son bajas, habida cuenta de que se ha considerado que lo que es para el año 2020, realmente el crecimiento económico será inexistente. Incluso se habla de cifras cercanas entre un 5 y un 7% de decrecimiento económico, lo que por supuesto tendrá nefastas consecuencias frente a lo que es empresa, afectación, empleo, crédito. Dicho eso, entonces, permítaseme señalar que no le conviene absolutamente a ningún gobierno que se vayan las empresas a liquidación o que se afecte el empleo por las consecuencias que ello implica. Por esa razón, precisamente, es que a lo largo de la historia se han proferido diversas normatividades concursales en apoyo de lo que es la protección a la empresa, la protección al crédito y la protección al empleo. Para el caso nuestro, hoy coexisten dos normatividades: la Ley 1116 del año 2006 y el decreto 560 recientemente expedido por el gobierno para conjurar una situación como la que de manera extraordinaria hoy estamos viviendo. Bajo ese entendido, entonces, quiero señalarles que esta charla tendrá dos enfoques. El primero será
específicamente teórico, de alrededor de unos 35, 40 minutos, para luego dar paso a un espacio de 15 minutos desde una óptica más práctica para que ustedes entiendan y vean lo que es el desenvolvimiento de un proceso de naturaleza concursal. Y voy a explicarlo de una manera simultánea. La Ley 1116, al igual que el Decreto 560, tiene, por un lado, un objeto y un ámbito de aplicación. El objeto es la protección de empresas viables, la protección del crédito y la protección del empleo. A su vez, el Decreto 560 lo que pretende es mitigar los efectos que ha generado la actual pandemia frente a las empresas. Ahora, ¿cuál es el ámbito de aplicación de una y otra? Frente a la Ley 1116, pueden acogerse a los procesos recuperatorios las personas jurídicas, las personas naturales comerciantes, es decir, aquellas que se desempeñan en actividades que el Código de Comercio considera como mercantiles, y los patrimonios autónomos a efectos actividades mercantiles. Mientras que el decreto 560, a él pueden acudir todos los deudores que se hayan visto afectados por las causas que motivaron la declaratoria económica. Eso desde ya presentaría un primer problema, y es, frente a las circunstancias extraordinarias que hoy vivimos y frente a los mecanismos extraordinarios que están consagrados en el decreto 560, ¿cualquier deudor podría acogerse a las figuras que aquí se contemplan, o solamente aquellos que a partir de marzo de este año están viendo con dificultades la atención y el cumplimiento oportuno de sus obligaciones? Dos corrientes de pensamiento hay para este caso, y es una que considera que cualquier deudor, independientemente del momento en que haya ingresado a una situación de cesación de pagos, es decir, que tenga obligaciones vencidas preexistentes para el año 2019, y aquellos que adicionalmente se hayan afectado desde marzo de este año en adelante, podrán acogerse a esos mecanismos extraordinarios. A su vez, otros consideran que solamente los deudores afectados a partir de marzo podrían hacer uso de los mecanismos extraordinarios. Hoy, recientemente, la Superintendencia de Sociedades ha proferido una decisión que hace considerar que será extensiva los beneficios del decreto 560 absolutamente a todos los deudores, independientemente del momento en que se empezó a generar su situación de incumplimiento de las obligaciones. A su vez, el proceso establecido en la Ley 1116 comienza de manera formal con una solicitud de admisión al proceso concursal, que obviamente debe advertirse lo siguiente: a él se llega una vez se ha evaluado una información, una vez se ha tomado la decisión más razonable, una vez se ha considerado la mejor estrategia para acogerse a un proceso de esta naturaleza. Los procesos concursales, bien los establecidos en forma ordinaria en la Ley 1116, o bien los advertidos en el decreto 560, que son extraordinarios, no son procesos legales ni son procesos contables. Son procesos de tipo económico, son estrategias económicas a través de los cuales el deudor en crisis llega a un acuerdo con sus acreedores en el cual fijan las condiciones a través de las cuales se va a pagar esas obligaciones sometidas al proceso concursal. Verificando cuál es la solicitud o cuál es la información que debe acompañar a este documento, digamos que básicamente están establecidas en el artículo 13 de la Ley 1116, y si bien no se señalan en el decreto 560 de manera expresa, sí por analogía debemos entender que cualquier solicitud que se presente al amparo del decreto 560 deberá ir revestida de la siguiente información, repito, que está señalada en el decreto, en la Ley 1116, artículo 13. Y corresponde básicamente a estados financieros de los 3 últimos ejercicios, es decir, años 2020,
17, 18 y 2019, los estados financieros con corte al mes inmediatamente de la presentación de una solicitud, es decir, que cualquier deudor que se pueda acoger a un proceso de esta naturaleza y que lo pretenda hacer en el mes de junio, deberá adicionar a los estados financieros de los ejercicios anteriores, como ya lo señalé, deberá presentar estados financieros con corte al mes inmediatamente anterior, es decir, a mayo 30. Adicionalmente a estos documentos de tipo contable y financiero, deberá acompañarse de una memoria explicativa de las causas que motivaron la insolvencia de la compañía. Este documento corresponde a aquel a través del cual se advierte en este escrito cuáles fueron las razones por las cuales una compañía, independientemente de su tamaño, se ve abocada a acogerse a los procesos concursales. Este es un documento muy importante, es un documento que irradia absolutamente a toda la compañía y en él se señalarán esas razones. Y estas razones bien pueden ser internas, es decir, que dependen del funcionamiento y la operación de la compañía, o bien externa, es decir, generada por factores ajenos al empresario. A manera de ejemplo, señalemos que causas de crisis internas pueden corresponder a bajo desempeño laboral, a indebida toma de decisiones, a no adopción de decisiones, puede corresponder a aspectos operacionales como baja o caída en las ventas, aumento de los inventarios, situaciones como poca recuperación de la cartera, etc. A su vez, causas externas tienen que ver con factores, repetimos, ajenos al empresario y que bien puede acontecer situaciones como el aumento en la tasa de cambio, los bajos precios del crudo internacional, lo que tiene que ver igualmente con aspectos alusivos a reformas tributarias. Y aquí vale señalar que el aumento de lo que es el pago en los impuestos, de los tributos, IVA especialmente, desde luego eso tiene un impacto directo en la caja de una compañía y desde esa óptica perfectamente puede entonces entrarse en una situación de crisis por el elevado endeudamiento, especialmente con la DIAN. Ese es un factor externo, es decir, no depende de la voluntad del empresario. Adicionalmente, y retomo los documentos que se deben requerir o presentar con la solicitud de un trámite concursal, adicional a ellos, entonces está un plan de negocios, que es ese documento a través del cual el empresario considera que puede superar las razones que lo llevaron a una situación de crisis empresarial. Tanto el plan de negocios como la memoria de crisis son documentos transversales, son documentos fundamentales, a los cuales debe prestársele absolutamente toda la determinación y el tiempo necesario para poderlos establecer en forma razonable. Aquel empresario que no conoce las razones de fondo por las cuales está en crisis y que no tiene la experticia o el manejo o la visión para poder enfrentar esa situación, verá que su proceso desafortunadamente tenderá a una dificultad empresarial. Asimismo, se debe presentar un flujo de caja, un proyecto de calificación de acreencias y determinación de derechos de voto, que es el relacionamiento a través del cual se indica quiénes son los acreedores de la empresa, en qué valores y a qué categoría corresponde. Es decir, si son obligaciones de tipo laboral, si son fiscales, si son financieras, si son frente a proveedores, etc. Eso es, en términos generales, la documentación que se requiere para presentar en un proceso bien ordinario o bien extraordinario. Frente a esa solicitud, una vez radicada ante el juez de la insolvencia, se producen unos importantes efectos que corresponden tanto en un proceso ordinario como en un extraordinario a lo señalado en el artículo 17, que señala que el empresario que se acoge a un mecanismo protector de recuperación, a partir de ese momento no deberá pagar ninguna de las obligaciones que sean sujetas al proceso concursal. Es decir, que si, a manera de ejemplo, una empresa se acoge al trámite concursal en el mes de junio y para ese momento tenía obligaciones independientemente de la naturaleza, estas quedarán suspendidas para efectos de pago y se retomará el cumplimiento de las mismas dependiendo las condiciones que se pacte dentro del acuerdo respectivo. Ese es uno de los efectos, la imposibilidad que tiene el deudor de pagar esas obligaciones. Y eso tiene un efecto en la liquidez de una empresa, en la caja de una compañía, porque
Imagínense ustedes que una compañía que demande para efectos de pago de sus obligaciones financieras una suma cercana a los 30, a los 50 o a los 70 millones de pesos mensuales, igual frente a la DIAN, pues por el solo hecho de que ya no podrá pagarlas, no deberá pagarlas por acogerse a un proceso de esta naturaleza, eso tiene el impacto de que esos recursos los podrá destinar de manera directa a la operación empresarial. La superintendencia de sociedades o el juez respectivo que está estudiando la información, lo que hará en el caso de la ley 1116 es admitirla en la medida en que esa información esté diligentemente llevada a cabo, o podrá perfectamente proferir un requerimiento. En términos, una solicitud concursal puede estar demorándose al amparo de los procesos ordinarios entre 2, 4 y hasta 6 meses. Mientras que con el decreto 560, cuyo pilar fundamental es la flexibilización, puede pasar es que acogerse a uno de esos dos mecanismos extraordinarios que se consagran en ese decreto hará que, presentada la solicitud, la admisión se dé de una manera muchísimo más acelerada, de una manera muchísimo más rápida, en donde podríamos señalar que admisiones se estarán dando alrededor de, después de radicada una solicitud, 10, 15, 20 días, lo cual desde luego es una medida sana y bienvenida para apoyar al empresario en situaciones de dificultad económica. Ahora bien, cuando la compañía es admitida al trámite concursal del proceso ordinario, ley 1116, también se producen unos efectos que tienen que ver con efectos comunicativos, es decir, el deudor debe comunicarle a sus acreedores, debe comunicarle a los jueces, a las notarías, a las cámaras de comercio que ha iniciado el proceso concursal. Adicionalmente, hay unos efectos de tipo judicial que corresponden a que los procesos que se hayan adelantado en contra de un deudor en dificultades quedarán suspendidos y los mismos se incorporarán dentro del proceso concursal. Eso también tiene un efecto importante que corresponde a lo siguiente. Es propio y común que un deudor en dificultades, su acreedor, inicie un proceso ejecutivo en procura de la recuperación del crédito, o que si se le adeuda obligaciones a las entidades financieras, hagan lo propio. ¿Y qué decir de la DIAN, que puede iniciar un proceso de cobro coactivo cuando está en cesación lo que tiene que ver con el pago de estas obligaciones? Esos procesos de haberse iniciado en contra del deudor, naturalmente, al amparo de los procesos concursales, tanto el de 1116 como el decreto 560, quedarán suspendidos desde la admisión concursal. Ahora, y es importante aquí que recordemos lo siguiente. Si bien hemos señalado cuáles son los documentos requeridos para que una empresa se acoja a un proceso u otro, señalemos también que hay unos presupuestos de admisión que simplemente lo que quieren decir es que una empresa estará en situación de insolvencia y se puede acoger a un proceso de tipo recuperatorio cuando quiera que se encuentre en cesación de pagos o en incapacidad inminente para atender el cumplimiento de sus obligaciones. La cesación de pagos no es nada diferente al incumplimiento de dos o más obligaciones frente a dos o más acreedores, cuyas obligaciones representen cuando menos el 10% del pasivo total de una compañía, o que la empresa tenga dos o más procesos judiciales, ejecutivos o de cobro coactivo en su contra, iniciado también por dos o más acreedores, y también, como en el primer caso, que esas pretensiones sumen, repito, cuando menos el 10% del pasivo total. Ahí se satisface entonces el presupuesto de admisión concursal, que acompañado de una decisión responsable, de una decisión seria y oportuna de parte del deudor en crisis, puede ser, bajo lo que estamos viviendo, el mejor camino para enfrentar esta situación y para salir de ella de manera exitosa. Retomando lo que tiene que ver con la admisión concursal y los efectos que allí se producen, también habría dos por adicionar. Se debe actualizar el inventario de activos y pasivos, es decir, que
todas las obligaciones que hasta el momento de la admisión concursal estén en cabeza del deudor en dificultades, debe ser actualizada y puesta a disposición del juez respectivo. Y adicionalmente se debe presentar en ese momento y hasta por un término de 2 meses adicionales el proyecto de calificación de acreencias, repito, que es la relación de los acreedores que tiene una empresa que atraviesa una dificultad empresarial. A su vez, el decreto 560 le permite a un empresario en situación de insolvencia acogerse a un mecanismo extraordinario de recuperación, o también se le permite, se le facilita que acoja o se acoja a un proceso de negociación de un acuerdo en situación de emergencia. Para estos 2 casos, repito, la información que debe acompañar la respectiva solicitud es la misma que ya señalé. Repetimos que la admisión se da en unas condiciones muchísimo más rápidas. Haciendo una comparación entre el proceso ordinario de Ley 1116 y el extraordinario del decreto 560, partamos de un presupuesto, y es que cuando quiera que al acreedor se le ha comunicado, se le ha informado de la admisión del deudor a los procesos de recuperación, entonces, y en virtud de la obligación de comunicarle a los acreedores la existencia del mismo, entonces se abre una etapa de discusión frente a la cual el acreedor perfectamente puede no estar de acuerdo con la creencia en los términos que le fue relacionada por el deudor. Entonces, podrá formular una objeción, podrá formular un reparo frente a ese crédito, y hay una etapa de discusión entonces, frente a lo cual lo que esperaría la ley es que, de manera conciliada, tanto el deudor como el acreedor objetante o quien no está de acuerdo con la naturaleza y la condición del crédito, se pongan de acuerdo. Si no es posible que ello ocurra así, es decir, que no hay un acuerdo interno, no hay un punto de entendimiento entre el deudor y ese acreedor objetante, entonces se irá la resolución de esa diferencia a una audiencia de resolución de objeciones, que para el caso del proceso establecido en la Ley 1116 se lleva a través de una audiencia en la cual exclusivamente se centrará la discusión en el punto de esa diferencia. Y la Superintendencia de Sociedades o el juez de insolvencia, que bien podría ser un juez civil del circuito, hoy las cámaras de comercio, por virtud de la desjudicialización que está establecida en el decreto 560, podrán entonces en esa audiencia, repito, resolver y determinar cuál es el valor exacto del crédito. Ahora, ¿qué efecto importante tiene la audiencia de resolución de objeciones en los procesos ordinarios? Es que ahí se producen 2 efectos fundamentales. El primero es que ya quedará determinado el pasivo real, el pasivo cierto de una empresa en dificultades económicas, y que a partir de ese momento empezará a correr el término de 4 meses para que se negocie y presente el acuerdo de reorganización empresarial. Pero si me voy hasta lo que tiene que ver con el decreto 560, entonces los términos se hacen mucho más flexibles y cortos, porque partiendo del presupuesto de que solamente la admisión será mucho más rápida que lo que ocurre dentro de los procesos ordinarios, una vez admitida una empresa a esta situación, acogiéndose al decreto 560, entonces empezará un término no de 4 meses, sino de 3 meses para que el deudor llegue a un acuerdo con sus acreedores y lo presente al respectivo juez. Entonces el término, repetimos, ya no es de 4, sino de 3 meses. Ahora, vamos a mirar algunos aspectos básicos y prácticos que tienen que ver con los acuerdos de reorganización, bien en escenarios ordinarios o bien en escenarios extraordinarios concursales. Y aquí entonces finaliza lo que tiene que ver con la parte teórica de la Ley 1116 y el decreto 560, recordando que estos inician los unos y los otros a través de una solicitud de admisión concursal que debe ir acompañada de una serie de documentos, dentro de los cuales la memoria de crisis y el plan de negocios son documentos estructuradores, son documentos fundantes,
muy, muy importantes a los cuales siempre le dedicamos el mayor de los tiempos, dada, repito, la importancia que ellos tienen. Luego de esto, de presentada la solicitud con los efectos que ya señalé, vendría lo que sería la admisión concursal, que es mucho más flexible y rápida dentro de los mecanismos extraordinarios establecidos en el decreto 560. Recordemos adicionalmente que los efectos, por un lado, pasan en la solicitud, que el deudor en crisis es protegido por las normas concursales, a través de las cuales dejará de pagar las obligaciones nacidas hasta ese momento. Mientras que cuando es admitido también se producen unos efectos que tienen que ver con también una protección de tipo judicial, de amparo, que si existen procesos judiciales en contra de los deudores en crisis, los mismos quedarán suspendidos. Y si hay medidas cautelares, este es un punto muy importante, tanto de los procesos ordinarios como de los extraordinarios. Existiendo medidas cautelares en contra de un deudor en uno u en otro procedimiento, las mismas quedarán a disposición de los jueces concursales. Y si, por ejemplo, hay recursos retenidos, estos, a solicitud del deudor, les serán entregados, ¿para qué? Para que los utilice para su operación. Eso es, desde un punto de vista teórico, lo que tiene que ver con lo establecido en uno y en otro capítulo. Ahora, vamos a mirar cómo funciona en la práctica un proceso concursal, bien al amparo de la Ley 1116 o bien al tenor de lo señalado en el decreto 560. Bajo ese concepto, digamos que siempre en eso queremos ser muy enfáticos. Toda decisión de acogerse a un proceso concursal debe suponer un análisis juicioso, un análisis cuidadoso del empresario y de su grupo de trabajo para tomar la decisión responsable, seria y oportuna de acogerse a un proceso recuperatorio. Hay que evaluar la viabilidad de la compañía, hay que mirar qué es lo que la hizo entrar en una situación de insolvencia, para desde allí construir la mejor estrategia económica que se le deba presentar, que se le deba someter a sus acreedores, para que dentro de un acuerdo concursal se fijen las mejores condiciones económicas para que el deudor pueda a su vez, por un lado, mantener su operación, pueda a su vez pagar el crédito, pagar lo que está debiendo y desde luego que eso mantenga y robustezca el empleo dentro de toda situación empresarial. Los acuerdos de reorganización, creería uno que al amparo del proceso establecido en la Ley 1116, tiene una naturaleza más plana. ¿Qué quiero con eso decir? Que simplemente allí lo que se señalaría es una empresa que esté debiendo alrededor de 10.000 millones de pesos y que se los esté debiendo a los trabajadores, a las entidades fiscales, a las entidades financieras, a sus proveedores y a otros acreedores diferentes, pues entonces estos 10.000 millones de pesos, pues los va a pagar en determinado tiempo, puede llevarlo a 8, a 10, a 12 años, dependiendo de las condiciones de cómo esté establecido su patrimonio, y simplemente allí queda ya resuelto el proceso concursal. No, eso no es lo que le interesaría, filosóficamente hablando, a los procesos concursales, no solo en nuestro país, sino en todas las legislaciones concursales del mundo. ¿Qué quiero señalar con esto? Y es que el verdadero proceso de reorganización empresarial, que debe ser bien visto y utilizado dentro de las normas concursales, es aquel en donde adicionalmente a lo que tiene que ver con la refinanciación de un pasivo, ataca las causas de crisis. Aquel que comprende una reorganización integral en donde se adoptan medidas urgentes y extraordinarias al amparo y al interior de toda empresa, en donde, por ejemplo, se toman decisiones de tipo comerciales, se robustece el personal, se dan incentivos a los trabajadores para fomentar la competitividad, se buscan nuevos mercados, se exploran nuevas alternativas para vender los productos. Eso es una verdadera reorganización. Cuando ello no se hace así, y eso lo demuestra la experiencia, es que se extiende en el tiempo
la posibilidad de que un deudor pague sus obligaciones, pero que como no adoptó medidas extraordinarias al interior de su compañía, llegarán esos momentos, esas nuevas condiciones y tampoco tendrá cómo hacerle frente a su pasivo. Ahora, entonces, a diferencia de esa clase de procesos, cuando quiera que el empresario, repetimos nosotros aquí, de manera responsable y seria, enfrenta el proceso concursal en los términos más favorables, entonces, y con las medidas que acabamos de señalar, serán los procesos verdaderamente exitosos. Vale decir, aquellos en donde el empresario en crisis afrontará el pago de las obligaciones sometidas al acuerdo concursal, pero también generará riqueza, generará recursos que le permitan fortalecer su operación. Eso es lo que podría considerarse los procesos ordinarios dentro de lo que es un acuerdo. Pero también debo señalar acá lo siguiente. En los acuerdos concursales se deben buscar las condiciones no solamente para enfrentar el pasivo, sino aquellas que vayan mejor orientadas para satisfacer las condiciones de dificultad en que se encuentre una empresa. Y ahí habrá lugar a diversas figuras que, como lo consagra el decreto 560, en lo que atañe a las posibilidades que tiene el deudor y sus acreedores de hacer uso de figuras como la capitalización de acreencias, que no es nada diferente a que aquel acreedor en situaciones de dificultad económica podrá inyectarle recursos frescos a una empresa y su deuda quedará capitalizada, en donde él entonces pasará a tener la condición de socio. Pero adicionalmente a la figura de la capitalización, que ya estaba establecida o está establecida en normatividades anteriores, era el caso de la Ley 550 de 1999, también está el descargue de las obligaciones. El descargue de las obligaciones es una figura propia de las negociaciones de las personas naturales no comerciantes, que ha sido extrapolada a los procesos de las personas jurídicas y de las personas naturales comerciantes, a través de las cuales lo que se lograría es que el valor de una empresa en marcha debería corresponder en forma equilibrada al valor de su pasivo. Lo explico de una manera mucho más sencilla. Una empresa tiene un pasivo total de 25.000 millones de pesos, pero su operación, visto los flujos que tiene como capacidad de producir, no llegan más allá de 400, 500, 700 millones de pesos anuales después de atender su respectiva operación. Pues en un acuerdo de insolvencia, ese pasivo tendría que pasarse 20, 30 años para que se pueda pagar, y eso no es lo que le interesa al crédito, no. Entonces, lo que se permite con una figura como esta es que ese pasivo se perdone, y de suerte que haya un equilibrio entre lo que la empresa produce y lo que la empresa pueda llegar a pagar. Ese es el descargue de las obligaciones. Adicionalmente hay una figura ahí que es la posibilidad que tiene el deudor de hacer pactos de deuda sostenible, que son acuerdos con las entidades financieras a través de las cuales se reperfile o se refinancie su pasivo en condiciones diferentes a como se podría hacer frente a otros acreedores. Entonces, fíjense ustedes cómo, por eso siempre hemos advertido que un proceso concursal ordinario o extraordinario no es nada diferente a una estrategia económica de negociación a través de la cual el deudor fije junto con sus acreedores unas condiciones diferentes para que pueda atender el cumplimiento de sus obligaciones. Los intereses. Los intereses dentro de todo proceso concursal juegan un papel protagónico por varias razones. Primero, porque en primer lugar, dentro de lo que mencioné palabras atrás, que era el proyecto de calificación y graduación de créditos, allí solamente se relaciona el capital adeudado por una empresa. Y los intereses serán objeto de una negociación. Luego, entonces, pasan situaciones como la siguiente. Si una empresa tiene obligaciones vencidas con la DIAN y por virtud de los intereses que deben cancelar
y establecidos en el estatuto tributario y las sanciones, que puede ocurrir perfectamente, ello es muy común, que unas obligaciones cercanas a los 100 millones de pesos solamente en capital, por virtud de intereses y sanciones, pueda triplicarse. Entonces, dentro de un proceso concursal, no olvidemos que es un proceso protector, es un proceso de apoyo a una empresa en dificultades económicas, podrá entonces, solamente será objeto de la negociación del acuerdo frente a los 100 millones de pesos. Eso dependerá de cómo esté construido el patrimonio de una empresa en particular. Otros aspectos importantes dentro de los procesos concursales y tienen que ver con aspectos como este. Aclarado el tema de los intereses, señalemos que, a su vez, lo que se pretende con los procesos ordinarios y los extraordinarios es que exista un equilibrio entre la empresa, el acreedor y también entre los trabajadores. Luego, entonces, todo acuerdo de insolvencia debe suponer precisamente el alcanzar ese equilibrio. Por eso nunca fuimos amigos de pactar dentro de los acuerdos condiciones leoninas, pago de acuerdos a 12 o 14 años. No, depende eso del flujo de caja que tenga la capacidad de producir una compañía. Adicionalmente, todo proceso de insolvencia, ya dijimos que como las obligaciones nacidas hasta un determinado momento, que es el que tiene que ver con la solicitud, quedan dispensadas en el tiempo para que éstas se atiendan, se paguen conforme se pacte dentro del acuerdo, a su vez y en equilibrio de los acreedores, entonces, las obligaciones que nazcan a partir de la admisión concursal se denominan gastos de administración y los mismos deberán ser cumplidos en los términos que ellos se empiecen a generar. Últimos aspectos de mi intervención y que tiene que ver un poco con lo que es la flexibilización establecida en el decreto 560 y la desjudicialización. En un proceso ordinario concursal termina con una audiencia de confirmación de un acuerdo que ha supuesto que el deudor dentro de los 4 meses le presentó con el lleno de los requisitos establecidos en el artículo 31 el acuerdo debidamente votado, debidamente apoyado por sus acreedores. Cuando ello se presenta, la superintendencia o el juez respectivo convocará a una audiencia de confirmación de acuerdo en donde se discutirá lo que tiene que ver con las cláusulas y condiciones establecidas en el contrato. Si las mismas están acorde con la legislación, si cumplen con el principio de legalidad, entonces será objeto de confirmación y ahí finalizará el proceso concursal y ya lo que vendrá será la ejecución, el cumplimiento del acuerdo de reorganización. Mientras que en el decreto 560, solamente en una audiencia, en una sola audiencia, que nos parece a nosotros es un verdadero avance en procura de la protección empresarial, se discutirán lo que tenga que ver con las discrepancias que existan entre acreedores y deudor en torno a lo que es la naturaleza del crédito y allí mismo también, una vez presentado el acuerdo de insolvencia dentro de los 3 meses que señalan las negociaciones de emergencia, se discutirá también su confirmación. Desde luego entonces que esto termina siendo positivo, por lo que flexibiliza las condiciones de acceso a los procesos concursales, permite que en condiciones favorables se dispensen las obligaciones y las mismas se atiendan. Un punto importante que nos parece aquí señalarlo es que en el decreto 560, lo que no ocurre con la ley 1116, se puede perfectamente hacer acuerdos por categorías. ¿Qué quiere eso significar? Y tal vez es el punto medular, es uno de los puntos más importantes dentro de la legislación extraordinaria en Colombia. ¿Qué corresponde a que el deudor podrá hacer un acuerdo exclusivamente con sus trabajadores o con las entidades públicas, la DIAN, secretarías de Hacienda, en donde con esa sola clase fije las condiciones de lo que está debiendo y cómo las va a pagar? O podrá perfectamente hacerse un acuerdo única y exclusivamente con el sector financiero
o con los proveedores o con una u otra categoría. Es decir, hay amplia flexibilidad para que el deudor concentre su problema en la circunstancia en la que realmente se encuentre. Eso, digamos, es lo que bien podría señalarse dentro de lo que es procesos ordinarios, procesos extraordinarios. Y finalizo mi intervención agradeciendo la atención de todos con cómo se construye un acuerdo de reorganización. Y tiene varias aristas, varios puntos dentro de los cuales habrá de señalarse en aspectos como lo siguiente. Repetimos, el acuerdo debe suponer un equilibrio entre el deudor y sus acreedores, lo cual hace pensar que la fórmula de pago, que es el punto medular de todo acuerdo de reorganización, debe ir orientado a que, por un lado, el deudor pueda satisfacer su operación ordinaria, pero también hacer las reservas suficientes para atender en su momento las obligaciones sometidas al acuerdo concursal. Entonces, uno lo que normalmente proyecta dentro de un acuerdo concursal es, por un lado, normalmente unos periodos muertos o periodos de gracia, tiempo dentro de los cuales no se pagarán obligaciones sometidas al acuerdo y que una vez vencidas las mismas empezarán a cancelarse las acreencias en condiciones más o menos como la siguiente. Siempre el primer crédito o los primeros créditos que se cancelan son los de los trabajadores. Es el que corresponde a el personal. Ello, pues, dependerá del monto de la obligación que se tenga frente a esta clase de acreedores para determinar el tiempo que se requiera para atenderla. En acuerdos en donde las obligaciones laborales no son tan elevadas, parecería factible que se pacten condiciones de 3, 4, 6 meses para pagar esta clase de acreencias. Sin embargo, como a la DIAN, que sí es normalmente uno de los acreedores más grandes, que tiene todo proceso concursal, entonces para ello sí habrá que proyectar, habrá que considerar plazos más amplios para atenderlo. Entonces podrá ser un plazo de 12 o 24 meses para atender las obligaciones de esta categoría. Luego de atendidas las obligaciones laborales, las obligaciones de tipo fiscal, se empezarán a cancelar las obligaciones con garantías especiales, o bien en segunda o bien en tercera clase. Y dependerá también el valor de estas para determinar qué tiempo se requerirá para atenderlas. Luego vendrán las obligaciones con los proveedores estratégicos y por último, la que tiene que ver con acreedores que no tienen ninguna otra garantía. Todo proceso inicia con una decisión responsable y termina con un acuerdo que favorezca las condiciones tanto del deudor como de los acreedores. Muchas gracias por su atención y quedo atento a las inquietudes que a bien puedan hacernos. Doctor Urazán, muchísimas gracias por su intervención, muy claro. Lisette, por favor, ¿hay preguntas? Estoy revisando acá en nuestro Facebook Live, pero no tenemos preguntas hasta el momento. Sin embargo, demos un lapso de 5 minutos por si los que están conectados desean hacer alguna pregunta. Bueno, preguntan que cuáles son los periodos de gracia. Ok, muchas gracias por la inquietud. Ese punto tiene que ver con, dependiendo la obligación que haya sido sometida dentro de un acuerdo de insolvencia, entonces se podrán establecer periodos de gracia o periodos muertos, que son aquellas situaciones a través de las cuales se dejan de pagar
capital o intereses en forma total para lo que es un periodo muerto, o se dejan de atender, pero se siguen causando los intereses para lo que son los periodos de gracia. Normalmente, todo proceso concursal dentro de un acuerdo de insolvencia supone que se hace uso de un periodo de estos para que la empresa pueda fortalecer a través del no pago de obligaciones la caja y de esta manera en su momento entonces atender sus obligaciones. Pero también puede perfectamente presentarse el caso en donde no sea necesario hacer uso dentro de un acuerdo ni de periodos muertos ni de periodos de gracia. Esto dependerá, repito nuevamente, del punto alusivo a las obligaciones, el valor, la naturaleza de las mismas, la cantidad de acreedores, etc. Doctor, la señora Patricia Elena Gómez pregunta, ¿es cierto que la incapacidad de pagos inminentes quedó abolida con el nuevo decreto? Excelente pregunta, Patricia. Muchas gracias por la inquietud. Evidentemente, el decreto 560, dentro de los puntos que ha consagrado, hay uno que hace mención a la suspensión de normas. Y han suspendido las siguientes. La causal de pérdidas, esa causal queda suspendida por el término de vigencia del decreto 560, vale decir 2 años. Algunos hemos pregonado que esta causal de suspensión debería ser de manera indefinida, pero adicionalmente se ha suspendido para lo que tiene que ver con los procesos ordinarios establecidos en la ley 1116, la incapacidad inminente como uno de los presupuestos establecidos en el artículo 9 de la ley 1116. En efecto, ha sido suspendida. En consecuencia, solamente hoy, para acogerse a un proceso concursal, deberá estarse dentro de la cesación de pagos, que ya la señalé y ya la advertí. Bueno, aquí hay otra, pero creo que ya fue la que usted respondió. Dice, sobre el periodo de gracia en el proceso debido a la suspensión de las actividades. A ver, me parece buena la inquietud para resaltar lo siguiente, y es, cuando se habla de suspensión de operaciones o suspensión de actividades, habría que evaluar un punto que es tal vez el que quiero hoy más resaltar acá, y es, todo proceso concursal, todo proceso de reorganización empresarial debe iniciarse, repito, con una decisión responsable de parte de la administración, en donde se valore, en donde se evalúe la viabilidad de una compañía. Flaco favor se le hace a un proceso de insolvencia intentar acogerse a él o en efecto llevarse el mismo a cabo cuando la viabilidad de la empresa está en franca discusión. Estos son los procesos que realmente afectan lo que tiene que ser la realidad de todo proceso de insolvencia. Entonces, simplemente advirtamos que decisión responsable va de la mano con un análisis sobre la viabilidad de la compañía. Si es viable la empresa, qué bueno es que un proceso concursal la acompañe. Pero si no lo es, habrá que pensar en otras figuras más propias a esa condición de inviabilidad, que bien podría ser una liquidación. Bueno, acá hay otra, dice, ¿cómo es el tema de la votación de los acuerdos? ¿El empresario tiene votos? Respondamos esa pregunta de la siguiente manera. Dependerá del patrimonio que tenga la compañía para asimismo establecer el punto alusivo a la participación política de los acreedores internos que corresponde precisamente a los accionistas o a los socios. Voy a explicarlo de una manera todavía más sencilla. Todo empresario en crisis con un patrimonio positivo, es decir, en donde quiera que la suma de sus activos sea superior a la de sus pasivos, tendrá, dependiendo de esa proporción, participación dentro de todo acuerdo concursal. Hay casos en los que hemos presentado nosotros y muchos otros adicionalmente, en donde los acuerdos vienen votados con un 60%, un 57%, un 75%, cualquier punto. Y los acreedores internos perfectamente pueden tener participaciones del 10, del 15, del 20%. Eso depende de la diferencia entre el activo y el pasivo. Pero cuando ocurre, que también es muy común, que el deudor accionista o socio tiene un patrimonio negativo, luego entonces su participación equivaldrá simplemente a un voto. Luego es exiguo
a la hora de construir una fórmula de negociación frente a los acreedores. Doctor, preguntan, ¿aplica estado de insolvencia para dos compañías con los mismos socios? Desde luego que sí, esa es una excelente inquietud. Y entonces lo que uno entra a evaluar en un punto como eso es lo siguiente, esas sociedades bien podrían ser parte de un grupo empresarial dada la afinidad que tienen. Es un punto que uno siempre tiene que entrar a resolver. Pero por supuesto que hay que tener y partir del presupuesto de que la persona jurídica es independiente, así lo señala el Código de Comercio, a sus socios o accionistas. Luego entonces puede perfectamente presentarse el caso de que una empresa entre a un proceso concursal, otra que tenga participación accionaria similar, idéntica, también esté abordando una situación de dificultad, caso dentro de los cuales será perfectamente plausible que ellas, todas, varias, ingresen a un proceso concursal. Sí es posible que acreedores y o deudores, especialmente estos en situación de dificultad, se acojan a los procesos concursales y frente a los acreedores, bien puede ser el caso de que estos, los socios, tengan obligaciones frente a la compañía, lo cual es perfectamente posible. Caso como empresa en donde el socio es trabajador y puede tener la empresa obligaciones frente a él en esa condición, puede ser prestamista, le inyectó recursos a su propia compañía, luego entonces será un acreedor quirografario. Entonces, fíjense ustedes cómo sí es posible hacerlo bajo ese concepto. El señor Jairo León Borray pregunta, en su experiencia, ¿dónde es más recomendable adelantar el proceso? ¿En un juzgado o en la superintendencia y por qué? Digamos que no es del arbitrio del deudor tomar una decisión de esta naturaleza, porque el artículo 2 de la Ley 1116, en lo que es el ámbito de aplicación y de competencia, establece efectivamente quiénes serán los jueces donde se ventilen los respectivos procesos. Para las personas jurídicas, es decir, para las compañías, su juez natural será la Superintendencia de Sociedades, mientras que para las personas naturales comerciantes, lo serán los jueces civiles del circuito. Bueno, pues creo que no veo más preguntas por el momento, doctor. Sin embargo, aquí el equipo suyo de Urazán Abogados nos dan una línea telefónica. Nos dicen que para las personas que deseen escribir, la primera asesoría es sin ningún costo. Entonces, voy a recordar la línea 350-614-6530. Ahí están los comentarios también del Facebook Live para quienes se deseen comunicar con Urazán Abogados. ¿Usted desea hacer alguna anotación más? No, Lisset, simplemente reiterarle mi agradecimiento en nombre de Urazán Abogados a la Cámara de Comercio, igualmente a los asistentes. Son enriquecedoras estas charlas y Dios mediante permita que el empresario en forma responsable que se acoja a ellos pueda utilizarlos de manera exitosa y que la operación pueda salir avante. Muchísimas gracias a todos. Doctor, nos llegó otra preguntita acá, no sé si de pronto la respondemos o ya. Tranquila. No, desde luego, no hay problema, claro. ¿Los salarios del gerente se pueden incluir dentro de los pasivos por clases? Es que no he podido pagarme mis salarios desde hace 3 meses. Efectivamente, entonces ella tendrá la condición de acreedora laboral, independientemente de que tenga la condición de socia o accionista, y esto hará parte de los pasivos que deben reflejarse dentro de la contabilidad de una empresa en dificultades. Desde luego que sí se puede hacer. Doctor Urazán, finalmente, pues reiterarle el agradecimiento por parte de la Cámara de Comercio por brindarnos este espacio en este momento, pues, en el que nuestros empresarios lo requieren. Finalmente, pues esperamos en otra nueva oportunidad por poder volver a tener la oportunidad de reunirnos con usted. Muchas gracias. Desde luego, muchas gracias a ustedes. A todos. Un saludo especial. Gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos. De esta manera damos por terminada este webinar
A todos los que se conectaron a su Facebook Live, muchas gracias. Esperamos que se sigan conectando. Esta tarde tenemos también una conferencia. Estén ahí muy pendientes de nuestras redes sociales para que estén súper conectados y no se pierdan todos esos temas de interés para sus empresas. Así que los esperamos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy.